Una sola bombilla LED puede costar solo unos pocos dólares, pero con más de 15.000 millones de unidades producidas cada año, han construido una industria valorada en más de 100.000 millones de dólares, iluminando casi cada rincón del planeta. El viaje comienza con un chip semiconductor más pequeño que una mota de polvo, pasando por etapas de ensamblaje medidas hasta el micrómetro. Unión de alambre de oro más delgado que un cabello humano, conversión de color, encapsulación protectora y pruebas de luz a gran escala antes de convertirse en una fuente de iluminación para todo el mundo. Y hoy, Industrium te lleva profundamente dentro de ese proceso donde chips que son casi invisibles se transforman en miles de millones de fuentes de luz que iluminan el planeta cada día. Bienvenidos. En este canal exploramos los procesos industriales más fascinantes del mundo y descubrimos cómo la tecnología microscópica ilumina nuestra civilización. Si te interesa conocer la ingeniería de precisión atómica detrás de la luz moderna, te invitamos a suscribirte. Ahora comencemos. Durante más de un siglo, la humanidad aceptó un intercambio costoso: quemar vastas cantidades de energía solo para producir una pequeña cantidad de luz. Desde las bombillas incandescentes de Edison brillando con calor intenso hasta las lámparas fluorescentes llenas de mercurio tóxico, el mundo anhelaba una fuente de luz que fuera más limpia, más fría y mucho más duradera. Fue dentro de esta demanda de cambio que nació la tecnología LED. Sin embargo, en sus primeros días, el LED simplemente no era lo suficientemente potente. Durante décadas permaneció confinado a un papel de apoyo, apareciendo solo como tenues luces indicadoras rojas en paneles de control, mientras la iluminación incandescente y fluorescente continuaba dominando. Pero esa misma limitación planteó un desafío definitorio. Si se pudiera crear un LED azul, todo cambiaría. En 1994, el ingeniero japonés Shuji Nakamura descubrió un material semiconductor adecuado que permitió que los LEDs azules emitieran luz de manera confiable por primera vez. Este avance hizo posible la luz blanca y marcó el comienzo de una nueva era en la iluminación humana. Cada lámpara LED comienza con un chip semiconductor. Y para crear ese chip, las fábricas deben comenzar con sustratos cristalinos, más comúnmente zafiro. Pero antes de que cualquier cristal pueda procesarse, los seres humanos deben entrar en un ambiente que es casi absolutamente limpio. Toda el área de fabricación de chips opera como una sala limpia masiva donde una sola partícula microscópica de polvo puede ser suficiente para arruinar miles de chips a la vez. Los ingenieros y técnicos están obligados a cambiarse a equipo de protección completo. Trajes de sala limpia de una pieza, capuchas, mascarillas, guantes y calzado antiestático, antes de pasar por duchas de aire de alta presión diseñadas para eliminar cualquier polvo o contaminante restante. Una vez que las condiciones cumplen con las especificaciones estrictas, los sustratos de zafiro se cargan en cámaras de reacción epitaxial, operando a temperaturas extremadamente altas. Gases que contienen galio y nitrógeno se introducen luego, fluyendo a través de la superficie de zafiro y uniéndose átomo por átomo, cristalizando en capas ultrafinas mucho más allá de los límites de la visión humana. A través de este proceso se forman y apilan capas semiconductoras especializadas con orden preciso, creando una estructura de unión P-N. Es dentro de esta unión que cuando fluye una corriente eléctrica, las partículas cargadas chocan y liberan energía en forma de luz. Este es el momento en que nace la luz LED a escala atómica. Después del crecimiento epitaxial, la oblea aparece lisa y similar a un espejo a simple vista. Pero en realidad su superficie ya contiene millones de estructuras semiconductoras que aún no son capaces de producir luz. Para transformar estas estructuras en chips LED funcionales, la oblea debe someterse al proceso de fotolitografía. Dentro de un ambiente controlado de luz amarilla, la superficie de la oblea se recubre con un material fotosensible conocido como fotoresistencia. La luz ultravioleta se proyecta luego a través de una máscara de precisión, dibujando patrones microscópicos en la oblea con precisión de micrómetros individuales. Las regiones no deseadas se lavan, dejando una red intrincada de características de circuito ultrafinas. A continuación, la oblea se transfiere a una cámara de vacío donde se deposita una capa extremadamente delgada de metal para formar los contactos eléctricos.
En esta etapa, toda la oblea se ha convertido efectivamente en una placa de circuito de luz masiva que contiene decenas de miles de chips LED individuales, todos formados simultáneamente y esperando ser separados en la siguiente etapa de producción. Cuando toda la estructura de microcircuito se ha formado completamente en la superficie de la oblea, el viaje de la luz entra en una etapa decisiva: la separación de chips. Bajo su apariencia lisa como un espejo, la oblea es de hecho un mapa microscópico que contiene decenas de miles de chips LED idénticos dispuestos en perfecto orden geométrico. La fábrica emplea un sistema láser de alta energía con enfoque de haz extremadamente preciso. Guiado a lo largo de líneas de inscripción precalculadas entre cada chip, el láser corta limpiamente la oblea en miles de pequeños troqueles cuadrados, minimizando el agrietamiento y la tensión residual que de otro modo podría dañar las estructuras internas. Cada chip LED individual, cuando se separa, mide solo unos pocos décimos de milímetro de ancho, más pequeño que la punta de una aguja. Sin embargo, dentro contiene una región emisora de luz completa, capas semiconductoras y una unión PN completamente formada. A esta escala, incluso una fractura microscópica es suficiente para hacer que un chip no funcione. Inmediatamente después del corte, los chips LED pasan por un sistema de inspección automatizado. Cada chip se enciende brevemente para verificar que emita el color correcto y opere al voltaje adecuado. Los chips defectuosos se eliminan en el acto. Solo aquellos que cumplen con todas las especificaciones pueden continuar su viaje a la siguiente etapa. Después de que la oblea ha sido cortada en miles de pequeños chips LED, todos ellos todavía permanecen firmemente adheridos a una película portadora delgada. En este estado, los sistemas robóticos no pueden recoger chips individuales con precisión a nivel de micrómetros. Por esa razón, la película se alimenta en una máquina expansora de cristales. Se aplica tensión uniforme desde las 4 direcciones, estirando la película hacia afuera. A medida que la película se expande, los chips se separan gradualmente entre sí, aumentando el espaciado entre ellos según dimensiones precalculadas. El resultado es una cuadrícula de chips perfectamente ordenada donde cada troquel está espaciado uniformemente y alineado con precisión. Una vez que el proceso de expansión está completo, la película que lleva los chips uniformemente separados se transfiere a un sistema automatizado de recoger y colocar, lista para entrar a la etapa de unión del troquel. Cada chip LED microscópico se fija en un marco de plomo metálico, que consiste en 2 terminales, el ánodo positivo y el cátodo negativo. Una máquina automatizada de unión de troqueles dispensa un punto de adhesivo térmicamente conductor controlado con precisión en una posición designada en el marco de plomo. Este adhesivo desempeña un doble papel. Ancla firmemente el chip en su lugar mientras también proporciona una ruta eficiente para la disipación de calor. Como resultado, tanto el volumen de adhesivo como su colocación deben ser precisos hasta micrómetros individuales. La película expandida que lleva los chips separados se alimenta luego en la máquina. Cámaras de visión industrial escanean toda la superficie, identificando automáticamente las coordenadas exactas de cada chip, así como las almohadillas metálicas en el marco de plomo. Esto permite que el sistema calcule compensaciones posicionales dentro de solo unos pocos micrómetros, asegurando que cada chip se coloque con precisión extrema. El brazo robótico opera a velocidad casi instantánea: recoger, rotar, alinear y colocar. Cada ciclo toma solo fracciones de milisegundo. Se aplica una fuerza suave hacia abajo para extender el adhesivo uniformemente, previniendo burbujas de aire y asegurando que el chip permanezca perfectamente nivelado. La precisión en esta etapa es crítica. Una desalineación de solo 20 a 30 micrómetros puede causar cambio de color, reducir la vida útil del LED o incluso llevar a una falla inmediata en el siguiente paso de procesamiento. Por esta razón, una vez que se ha colocado una tira completa de chips, los marcos de plomo se transfieren a un horno de curado térmico. Allí se mantiene una temperatura estable durante varios minutos, permitiendo que el adhesivo se cure completamente y bloquee permanentemente cada chip en posición como una estructura unificada. Después de que el chip LED ha sido completamente asegurado en el marco de plomo metálico, la bandeja LED se transfiere a una máquina automática de unión de alambre. Un carrete de alambre de oro puro al 99.99% con un diámetro de 18 a 25 micrómetros, de 3 a 5 veces más delgado que un cabello humano, se alimenta en el sistema.
Cámaras industriales de alta resolución escanean cada chip individual y sus terminales de plomo correspondientes, calculando sus posiciones exactas con precisión de solo unos pocos micrómetros. Usando una combinación de calor y energía ultrasónica, la máquina forma una pequeña bola de oro en la punta del alambre. Esta bola se presiona sobre el electrodo del chip, creando el primer punto de unión. Inmediatamente después, el alambre se dibuja en un arco cuidadosamente formado y se baja sobre el plomo metálico para formar la segunda unión. El alambre se corta luego y la máquina pasa al siguiente chip. Este proceso opera a velocidad extremadamente alta. Sin embargo, cada paso debe mantener una precisión sin compromisos. Cada bucle de alambre de oro se controla estrictamente en términos de altura de bucle, resistencia de adhesión y fuerza tensil para asegurar una conexión eléctrica confiable y estabilidad a largo plazo. Una vez completada la unión de alambre, los técnicos inspeccionan cada unión bajo microscopios de alta magnificación. Cualquier LED que muestre uniones débiles o imperfectas se elimina inmediatamente, asegurando que solo los componentes completamente calificados procedan a la siguiente etapa de producción. Después de que la unión de alambre de oro y la inspección inicial están completas, los marcos LED se transfieren al área de recubrimiento de fósforo. El polvo de fósforo crudo se pesa primero usando una balanza analítica con una precisión de 1/10 de miligramo, equivalente a aproximadamente 0,0015 gramos. Dependiendo de la temperatura de color objetivo, los ingenieros mezclan múltiples polvos de fósforo: amarillo, naranja, rosa y otros modificadores espectrales según proporciones calculadas con precisión. Después de pesar, la mezcla se envía a un mezclador de alta velocidad donde el polvo de fósforo se dispersa uniformemente a lo largo de la solución epoxi. A continuación, la mezcla de epoxi de fósforo se carga en el cilindro dispensador de una máquina de punteo de fósforo. Miles de LEDs montados en marcos de plomo se alimentan en la cámara de la máquina, donde agujas dispensadoras ultrafinas depositan un volumen extremadamente consistente de la mezcla en cada chip LED individual, preciso hasta 1/1000 de litro o aproximadamente 0,00003 onzas fluidas. Este recubrimiento delgado es responsable de convertir la luz azul nativa del chip en la luz blanca o ámbar visible para el ojo humano. Una vez pesada, la mezcla de fósforo se transfiere a un mezclador rotatorio de alta velocidad donde se dispersa uniformemente dentro de una resina epoxi líquida para formar un compuesto de recubrimiento uniforme. Una vez completado el recubrimiento, toda la bandeja de LEDs se coloca en un horno de curado, operando a aproximadamente 302 grados Fahrenheit. A esta temperatura controlada, el epoxi se endurece completamente, bloqueando permanentemente la capa de fósforo en su lugar y creando una superficie óptica uniforme en todos los LEDs del lote. El detalle más fascinante es este: ningún chip semiconductor emite naturalmente luz blanca. En realidad, los chips LED siempre producen luz azul. Es la capa de fósforo amarillo la que transforma esa emisión azul en la luz blanca que percibimos. Este proceso de conversión es el secreto oculto detrás de la tecnología moderna de color LED. Una vez que los chips LED y los alambres de oro están firmemente fijados en su lugar, toda la tira de marco de plomo se transfiere al área de moldeo epoxi, la etapa donde se forma la lente transparente característica del LED. La resina epoxi líquida se inyecta en moldes de acero que contienen cientos de cavidades con forma precisa, diseñadas para crear formas LED estándar como cabezas redondas de 5 milímetros, tapas planas o lentes ovaladas. Los moldes llenos se mueven luego a un horno térmico circulante, operando a aproximadamente 248 a 302 grados Fahrenheit. Bajo este calor cuidadosamente controlado, el epoxi sufre reticulación molecular, transformándose gradualmente de un líquido viscoso en una estructura sólida y cristalina. Cuando el proceso de curado está completo, los LEDs se liberan del molde en su forma final: una lente de plástico transparente rígida que encapsula el chip semiconductor y los alambres de unión de oro, con los plomos metálicos extendiéndose limpiamente desde la base. Una vez que el epoxi se ha curado completamente, el molde de acero se abre, revelando una tira larga de LED que contiene cientos de lámparas individuales, apareciendo casi terminadas, pero todas todavía conectadas juntas en un solo marco de plomo metálico. En esta etapa,
El producto todavía es solo un componente semiacabado. Antes de pasar a la separación, los operadores realizan una inspección visual rápida de cada tira para asegurar que no haya defectos de moldeo. La tira LED se alimenta luego en una máquina de desmontaje. Dentro, un sistema de cuchillas de corte alineadas con precisión y mecanismos de punzonado metálico opera con precisión extremadamente alta. En solo cuestión de segundos, las barras de unión delgadas que conectan los LEDs se cortan limpiamente, liberando cada paquete LED como una unidad individual, formada con precisión a sus dimensiones estándar. Después de ser separados del marco metálico, cada LED individual se alimenta en un sistema automatizado de prueba electro-óptica. En un instante breve, el LED se enciende e ilumina, permitiendo que las cámaras industriales y los sensores ópticos midan con precisión el brillo, la salida de color, el voltaje operativo y la temperatura de color. Desviaciones sutiles que el ojo humano no puede detectar. En esta misma etapa, el sistema de clasificación comienza su operación. Basándose en los datos de medición recolectados, cada LED se clasifica en grupos distintos según el nivel de brillo, las características de color y el voltaje eléctrico. Los mecanismos neumáticos dirigen rápidamente cada LED a su compartimento correspondiente, asegurando que cuando estos LEDs se ensamblen más tarde juntos en la misma tira de luz o panel de iluminación, emitan luz uniforme sin cambios de color o inconsistencias de brillo. Desde aquí, los LEDs calificados pasan a la etapa de formación de plomos y manejo de alambre, donde sus plomos metálicos se moldean, alinean y aseguran en sistemas transportadores especializados, preparándolos para los pasos finales de empaquetado o ensamblaje descendente dentro de la línea de producción. Los LEDs que pasan todas las inspecciones pasan al empaquetado final. Se secan cuidadosamente y sellan en bolsas o bandejas resistentes a la humedad, etiquetadas con datos de clasificación, códigos de lote y fechas de producción. Los envíos terminados se aseguran luego y transportan a todo el mundo a fábricas que producen tiras LED, pantallas, juguetes y dispositivos electrónicos, listos para el ensamblaje final y entrega a los consumidores. Hoy, la iluminación LED se ha convertido en una parte indispensable de la vida moderna. Llegamos al final de este video y ahora que ya sabes cómo chips más pequeños que una mota de polvo se transforman en miles de millones de luces que iluminan el planeta, ¿qué etapa te sorprendió más? ¿La unión de alambre de oro a nivel microscópico o el secreto del fósforo que convierte luz azul en blanca? ¿Sabías que se producen 15.000 millones de LEDs cada año? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.